Hace 9500 años, cuando supuestamente nadie en el planeta sabía extraer metal de la Tierra, comunidades enteras estaban haciendo exactamente eso. Estaban minando, organizando expediciones, construyendo operaciones complejas. Y después, simplemente desaparecieron. No hay explicación satisfactoria. No hay respuesta que tenga sentido completo. Lo que estás a punto de escuchar no es ciencia ficción, no es teoría de la conspiración, es arqueología y es mucho más perturbadora de lo que imaginas. Todo comienza con un objeto, un único objeto que cambió todo lo que pensábamos saber sobre la historia humana. Hace 8500 años, mientras Egipto estaba construyendo sus primeras dinastías, mientras Mesopotamia erigía sus primeras ciudades, cazadores-recolectores junto al Eagle Lake, en Wisconsin, crearon algo extraordinario. Martillaron cobre puro, cobre genuino, metal real, y moldearon una punta de proyectil cónica de 10 centímetros de largo, precisa, afilada, funcional. Esa punta fue datada por carbono 14. ¿El resultado? Tan antigua como, o más antigua que, las primeras evidencias de trabajo en cobre en Oriente Medio. Pero este artefacto no es un caso aislado, no es una anomalía única. La pregunta obvia es, ¿por qué nadie habla de esto? Un geólogo llamado David Pompeani pasó una década, 10 años enteros, analizando sedimentos del fondo de lagos próximos a las antiguas minas. Buscaba algo invisible, rastros de metales, plomo y cobre, liberados por el procesamiento de mineral. Lo que encontró reescribió la cronología de la historia humana. Según Pompeani, la minería de cobre comenzó aproximadamente hace 9500 años en algunas áreas. Déjalo salir. Esa actividad no fue episódica, no fue experimental. Continuó repetidamente, consistentemente, durante más de 4500 años. Una operación de minería que duró 4500 años continuos. No es una aberración, no es una casualidad. Es industrialización prehistórica. La arqueóloga Michelle Weber pasó años replicando herramientas de esa cultura del cobre antiguo en su laboratorio e hizo un descubrimiento que nadie esperaba. Cuando probó las puntas de cobre contra implementos de piedra, disparándolas contra bloques de arcilla que simulan carne, no eran necesariamente superiores. Frecuentemente tenían desempeño igual al de las herramientas de piedra. Entonces, ¿por qué alguien renunciaría a esas herramientas? Existe una regla en la arqueología, una suposición tan antigua como la disciplina, que dice: una vez que una sociedad desarrolla herramientas de metal, nunca vuelve a usar piedra. Pero esa civilización hizo exactamente eso, y es aquí donde comienza el vacío, el borrado. Hace aproximadamente 5000 años, algo crítico ocurrió. La minería, que había sido constante y expansiva durante 4500 años, comenzó a declinar. Hacia el 3000 a.C., la actividad fue significativamente reducida. Cerca del 1000 a.C., la cultura del cobre antiguo había prácticamente desaparecido. Comunidades que habían sido especializadas en minería, que habían construido tradiciones transmitidas por generaciones, simplemente pararon. Y nadie sabe por qué. Ahora es aquí donde la historia se pone realmente incómoda. Porque durante mucho tiempo, durante décadas, las personas inventaron respuestas incorrectas. Las teorías decían que esa minería no podría haber sido obra de los pueblos indígenas. Hablaban de europeos de la Edad de Bronce, de fenicios, de vikingos. Todas esas teorías tenían una cosa en común: prejuicio puro. Según investigadores modernos, incluyendo el Milwaukee Public Museum y arqueólogos de instituciones respetadas, no hay base arqueológica para sustentar esas hipótesis. Esas no eran minas de invasores europeos, eran minas de pueblos indígenas, pueblos sofisticados, pueblos que entendían geología, metalurgia y logística. Pero aquí viene la honestidad que no vas a escuchar en muchos documentales. La escala exacta aún es debatida, los números no son definitivos. Existe una estimación famosa que dice que hasta 1.500 millones de libras de cobre habrían sido removidas. Ese número circula porque es explosivo.
pero según la arqueóloga Susan R. Martin, nunca se ha realizado un estudio exhaustivo capaz de confirmar eso con seguridad. En otras palabras, la escala exacta sigue siendo desconocida. Ahora, ¿por qué esto importa? Porque cuando la fantasía se va de la escena, queda un problema histórico legítimo. Y ese problema es más inquietante que cualquier conspiración podría serlo. El método principal era simple, pero requería conocimiento. Martillos de piedra para desprender el cobre del lecho rocoso, fuego para calentar la roca, agua para provocar fractura térmica. Después, el cobre era moldeado por martillado en frío y, posiblemente, por recocido. Un calentamiento controlado para devolver maleabilidad al metal. Todo sin fundición a gran escala, todo sin explosivos, todo sin maquinaria, solo conocimiento acumulado, solo técnica refinada por generaciones. En Île Royale, en el corazón del lago superior, existen más de 1000 pozos atribuidos a esa minería antigua. No son pequeñas excavaciones. Exploradores del siglo XIX encontraron excavaciones profundas y extensas. El tamaño fue lo bastante grande para dejar una firma detectable en el propio ambiente. El geólogo David Pompeani encontró picos de contaminación antigua en sedimentos del fondo del lago. El plomo funciona como un proxy confiable de impacto humano. Esos picos comienzan hace aproximadamente 6.500 años y se prolongan durante aproximadamente un milenio. Esto prueba que no se trataba simplemente de visitas ocasionales a una playa con mineral. Había intensidad, había repetición, había impacto ambiental mensurable, había organización. Pero aquí está lo incómodo que nadie logra resolver. Si minas cobre durante 4.500 años consecutivos, esto no es anecdótico, no es periférico, es central a tu identidad como comunidad. Piensa en lo que eso significa. 4.500 años. Eso es más tiempo del que toda la civilización egipcia duró, más tiempo que Roma antigua, más tiempo que la civilización islámica, más tiempo que lo que los Estados Unidos existen. Durante ese periodo entero, una comunidad o múltiples comunidades dedicó sus mejores años, sus recursos, su energía, su conocimiento al trabajo con cobre. Generaciones, tal vez entre 150 a 200 generaciones de personas, pasaron conocimiento de padre a hijo, de madre a hija. ¿Cómo ubicas cobre? Aprendes. ¿Cómo lo extraes? Aprendes. ¿Cómo lo refinas? Aprendes. ¿Cómo trabajas el metal? Aprendes. ¿Cómo fabricas una herramienta útil? Aprendes. Ese conocimiento no desaparece. No es accidental. Se transmite. Pero aquí está la parte perturbadora. Deberíamos ver evidencia de ello. Deberíamos ver referencias en textos históricos dejados por pueblos antiguos. Tradiciones transmitidas a generaciones posteriores. Conocimiento técnico preservado en poblaciones subsiguientes. Al menos algún registro cultural. En su lugar, silencio total. Textos antiguos nunca mencionan esto. Los egipcios dejaron registros detallados de sus actividades, construcciones, guerras, comercio, vida cotidiana. Los mesopotámicos dejaron tabletas de barro documentando todo. Los griegos escribieron sobre sus tradiciones, sus técnicas, sus conocimientos. Pero nadie menciona una tradición de minería de cobre que duró 4.500 años en los Grandes Lagos. No hay referencias, no hay leyendas transmitidas, no hay historiadores antiguos comentando sobre ello. Es como si nunca hubiera sucedido. Ahora puedes pensar, bueno, tal vez simplemente no escribieron. Y sí, es verdad, muchas sociedades antiguas no tenían sistemas de escritura sofisticados. Pero entonces, ¿cómo es que otros conocimientos fueron preservados? Técnicas de navegación, técnicas de agricultura, técnicas de caza y pesca, técnicas de construcción, conocimiento medicinal. Todo eso fue transmitido a través de tradición oral, de generación a generación, y sabemos que fue transmitido porque pueblos históricos, cuando finalmente documentaron sus propias tradiciones, mencionan esas prácticas. Dicen cosas como, nuestros antepasados hacían así, o, desde tiempos inmemoriales, nosotros hacemos así.
Así es como la memoria cultural se preserva, a través de tradición, a través de narrativa, a través de así lo hacíamos desde siempre. Pero para minería de cobre, nada. Cuando llegamos a la era de hierro, cuando llegan los romanos, cuando los europeos finalmente llegan a la región de los Grandes Lagos, no hay conocimiento de minería prehistórica, ninguna tradición viva, ninguna memoria cultural de ese logro extraordinario, solo vacío. Y aquí es donde esto se pone realmente perturbador, porque existen solo algunas posibilidades. Posibilidad 1. El conocimiento se perdió rápidamente después del declive. ¿Pero por qué? Si era una práctica central durante 4.500 años, ¿por qué desaparecería en pocas generaciones? Normalmente, el conocimiento especializado persiste mucho tiempo después de que la actividad se detiene. Los herreros antiguos continúan siendo herreros incluso cuando el hierro sale de moda. Los navegantes continúan sabiendo navegar incluso cuando dejan de navegar. Posibilidad 2. Hubo una ruptura cultural catastrófica. Tal vez una invasión, tal vez una migración masiva de poblaciones, tal vez un cambio tan drástico que las generaciones subsiguientes simplemente no tenían conexión con las anteriores. Pero si eso sucedió, debería haber evidencia de ello. Señales arqueológicas de conflicto, señales de abandono repentino, señales de colapso. El registro arqueológico muestra un declive gradual, no un colapso repentino. Posibilidad 3. El conocimiento fue deliberadamente olvidado o suprimido. Eso suena conspiracionista hasta que consideras que grupos humanos han hecho eso. Cuando una civilización conquista a otra, frecuentemente suprimen o descuidan los logros del pueblo conquistado. Pero hay evidencia de eso también. Ves artefactos siendo destruidos. Ves señales de revisionismo histórico. Aquí no hay evidencia de supresión deliberada, solo hay olvido. Posibilidad 4. La memoria fue interrumpida por migración. Tal vez los pueblos que minaban cobre migraron. Tal vez sus descendientes directos fueron a otro lugar, y tal vez los pueblos que se quedaron en la región de los Grandes Lagos fueron diferentes. Grupos que no tenían ninguna conexión cultural con los mineros anteriores. Eso es posible. Pero nuevamente, debería haber algún puente, alguna continuidad, alguna leyenda o tradición que conecte los pueblos antiguos con los posteriores. No la hay. Déjame ser muy claro sobre lo que esto significa. Si tomas cualquier civilización humana, cualquiera, y le quitas 4.500 años de su historia cultural, algo cambia fundamentalmente. La forma en que se entienden a sí mismos, cómo se definen, cómo entienden sus capacidades. Los egipcios se veían como constructores, porque construyeron pirámides, porque sabían que eran capaces de construir. Los griegos se veían como filósofos y artistas, porque tenían a Platón, Aristóteles, Fidias. Los romanos se veían como guerreros e ingenieros, porque tenían legiones y acueductos. Pero los pueblos indígenas de los Grandes Lagos se veían como cazadores-recolectores, porque la historia que les fue transmitida era esa historia. Nadie les dijo, sus antepasados minaban cobre, sus antepasados eran metalúrgicos sofisticados, sus antepasados organizaban operaciones complejas. Ese conocimiento, ese aspecto de la identidad humana, fue borrado. Ahora, las explicaciones propuestas para el declive, cambios climáticos, sequía sostenida, disrupciones sociales, esas pueden explicar por qué la minería fue reducida. Tiene sentido. Si estás luchando por sobrevivir, no inviertes en minería de cobre. Inviertes en comida, en refugio. Pero eso explica el declive, no explica el borrado, no explica cómo una actividad tan monumentalmente importante, tan central, desaparece completamente de la conciencia histórica. Y aquí es donde necesito agregar una honestidad incómoda. No sabemos exactamente qué sucedió. Existen hipótesis, existen teorías, existen especulaciones educadas basadas en evidencia. Pero la verdad es, el registro está incompleto. Según investigadores como David Pompeani, los datos ambientales muestran que la actividad declinó.
pero cómo declinó y por qué tan completamente aún es un misterio. Según arqueólogos modernos, sabemos que la minería sucedió, sabemos que era sofisticada, sabemos que duró siglos, pero el mecanismo exacto de cómo una tradición tan establecida simplemente se detuvo y fue olvidada, aún no está completamente comprendido. Existe un detalle adicional que hace todo más perturbador. Según el arqueólogo John R. Halsey, cuando mineros y exploradores del siglo XIX descubrieron esas antiguas minas en los Grandes Lagos, las usaron como base para abrir nuevas minas. Y en ese proceso, durante el siglo XIX y XX, parte del registro arqueológico fue destruida. Pozos fueron ampliados, artefactos fueron removidos descuidadamente, contextos estratigráficos fueron obliterados. En otras palabras, parte de la respuesta fue literalmente arrancada del suelo antes de que la arqueología moderna pudiera estudiarla adecuadamente. Es un misterio real agravado por pérdida documental real. Es historia perdida 2 veces. Y eso nos lleva a una pregunta aún más incómoda. Si perdimos esa parte de la historia, esa historia de 4.500 años de actividad humana sofisticada, ¿cuántas otras historias perdimos? ¿Cuántas otras operaciones sofisticadas existieron y desaparecieron de los registros? ¿Cuántos otros conocimientos fueron transmitidos durante miles de años y entonces simplemente borrados? ¿Cuántas otras civilizaciones florecieron, desarrollaron expertise, acumularon conocimiento y después desaparecieron de forma que nosotros nunca lo sabríamos? Porque aquí está la verdad incómoda. La historia, conforme la conocemos, está construida sobre registros escritos. Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, China, civilizaciones que dejaron documentación. Todo lo que vino antes, la prehistoria, es reconstruido a través de fragmentos, huesos, herramientas, ruinas. Pero esas ruinas cuentan una historia que la narrativa histórica dominante nunca menciona. Que durante miles de años, mientras las civilizaciones conocidas estaban en sus estadios iniciales, existían comunidades sofisticadas en otras partes del mundo que estaban haciendo algo extraordinario. Estaban extrayendo metal de la tierra, refinándolo, trabajándolo en herramientas y objetos, construyendo redes comerciales, pasando conocimiento de generación a generación. Y entonces, por razones que aún no comprendemos completamente, ese conocimiento se perdió, o fue olvidado, o no fue transmitido. Las preguntas permanecen abiertas. ¿Qué sucedió con el conocimiento técnico acumulado de miles de años? ¿Por qué comunidades enteras abandonaron una práctica que había sido central a sus sociedades? ¿Cómo una actividad tan significativa, tan visible en el registro arqueológico, desaparece completamente de la conciencia histórica? Y si esto sucedió con la minería de cobre en los Grandes Lagos, ¿qué más puede haber desaparecido? Los artefactos aún están aquí. Los sitios aún están aquí. La evidencia aún está aquí. Más de 1,000 pozos en Isle Royale, miles de artefactos en museos, picos de contaminación preservados en sedimentos de lagos. Todo eso está documentado. Pero la conexión, la comprensión de quiénes eran esas personas, qué hacían, qué significaba, eso está perdido. O fue perdido. O tal vez nunca fue para ser encontrado. Si existe un escándalo aquí, no es el de una respuesta secreta escondida en bóvedas. Es el de una pregunta gigantesca que permanece abierta frente a nuestros ojos. ¿Cuánto cobre, después de todo, fue retirado y a dónde fue? ¿Cómo era coordinada esa producción a lo largo de las generaciones? ¿Cuál era la estructura social que permitía eso? ¿Por qué la actividad se encogió tan drásticamente? ¿Fue colapso repentino o declive planeado? ¿Por qué la memoria cultural desapareció completamente? ¿Cómo se olvidan 4.500 años? ¿Y cuántas respuestas fueron destruidas cuando las minas modernas siguieron las pistas de las antiguas, hasta que esas preguntas sean resueltas con más excavaciones, más dataciones de carbono, más estudios geoquímicos, más investigación comparativa? Isle Royale continúa siendo exactamente lo que la buena historia exige, no una fantasía sin base, no una conspiración que se vuelve tendencia en TikTok.
No una teoría que se desmorona cuando haces 3 preguntas básicas, sino un enigma documentado. Un vacío en la narrativa histórica que nos fuerza a cuestionar todo lo que pensamos saber. Un misterio que es real, porque está clavado en el suelo y en el fondo del agua y en los sedimentos y en los artefactos de museo. Un misterio que es importante, porque toca preguntas fundamentales sobre cómo el conocimiento se preserva, cómo se pierde y cómo la historia es contada. Si llegaste hasta aquí, probablemente tienes preguntas. Buenas preguntas. Las mismas preguntas que arqueólogos se están haciendo ahora. Y diferente a muchos misterios del Internet, aquellos que se desmoronan cuando investigas un poco, esta es una pregunta real, en una disciplina real, estudiada por personas reales, con evidencia real. Ese objeto tiene 8.500 años, y aún estamos intentando entender qué significa, y lo que significó, y por qué fue olvidado. Si quieres más investigaciones sobre misterios reales de la historia, descubrimientos que las escuelas no enseñan, preguntas que nadie está haciendo, déjame un like y suscríbete, y coméntame. ¿Qué crees que sucedió? ¿Por qué el conocimiento desapareció? ¿Cómo una tradición de 4.500 años simplemente desaparece? Vamos a resolverlo juntos. Porque no vamos a descubrir la respuesta en un video de YouTube. Vamos a descubrir juntos, lentamente, a través de excavaciones, dataciones, investigación e indagación. Vamos a traer esa historia de regreso.